Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Villalobos, académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de los cuidados de las personas mayores en tiempos de COVID. Esta foto con la que yo parto esta presentación es una de mis grandes preocupaciones y de las preocupaciones que tenemos las personas que hemos trabajado mucho por ocuparnos del proceso de envejecimiento y de la vejez. Y es que los adultos mayores, desde los años 90, se empezó con mucha fuerza desde los municipios, desde los gobiernos, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a desarrollar organización, porque para un envejecimiento saludable es importante que el adulto mayor participe con otros. Y así como se crearon los clubes del adulto mayor, existen grandes agrupaciones de adulto mayor, se creó el turismo y se crearon proyectos en donde el adulto mayor puede postular para hacer distintas actividades. Y eso, ¿no es cierto?, puede verse en peligro ahora que estamos todos confinados en nuestras casas, que no salimos, que no nos juntamos con los otros. Por lo tanto, una de las grandes preocupaciones es que cuando terminemos esto y volvamos a ser como éramos antes, no seremos nunca iguales como antes, pero ya volvamos a comunicarnos, es importante que este tejido de organización se vuelva nuevamente a reconstituir. Bueno, ¿por qué es todo este fenómeno? Este fenómeno es, ¿no es cierto?, por un brote epidémico que se originó, ¿no es cierto?, en China y que fue generado por un virus que es de la familia de los coronavirus, ¿ya? Y a este virus se le puso síndrome respiratorio agudo grave y el virus se llama SARS-CoV-2 y lo que genera es un síndrome respiratorio agudo grave. Y la enfermedad se llama COVID-19. Y acá parto con esta imagen, ¿no es cierto?, del virus, que se llaman corona porque tienen una corona alrededor de la estructura del virus, y una característica importante que tiene, entre otras, es que esta corona está compuesto en partes con glicoproteínas, ¿ya? Y esas glicoproteínas son grasa. Por lo tanto, si yo destruyo esa grasa, destruyo, inactivo el virus. ¿Y eso qué es lo que hace? Lo hace el jabón, el alcohol, el cloro, ¿no es cierto? Eliminan esta capa de grasa y hacen que inactivan este virus. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, que la medida más importante y más básica para cortar infectarse entre una y otra persona es el lavado de manos, es lo más importante. Y mi exposición estará centrada en que nosotros comprendamos por qué hacemos las cosas. Soy una convencida que en la medida que yo comprendo por qué hago las cosas, las voy a hacer en forma natural. Y tenemos un grave problema, ¿no es cierto?, de que todavía no hemos comprendido mucho las medidas que tenemos que hacer. Indudablemente que hay muchas personas que viven, ¿no es cierto?, en hacinamiento, que no tienen condiciones para quedarse en la casa y tienen que salir a trabajar. Y ahí, ¿no es cierto?, el gobierno y toda la clase política tiene que preocuparse de cómo asegura que las personas puedan guardar la cuarentena. Será la única forma que terminemos con esta enfermedad, que es altamente contagiosa. Ahora, esta es una enfermedad también que se caracteriza por ser multifactorial, es decir, que afecta a varios órganos, ¿ya? Y una de las características que se ha visto en los enfermos es que pierden el gusto y el olfato, ¿no? El 59, casi el 60% lo pierde. Por lo tanto, si uno está con algún síntoma, ¿no es cierto?, de decaimiento, cansancio, y tiene pérdida del gusto y el olfato, lo más probable es que se haya infectado con el virus. El virus también ataca a los pulmones, en forma muy importante ataca a los pulmones, la garganta y todas las vías respiratorias. Ahora, en la garganta el virus ingresa a las células y empieza a reproducirse dentro de las células. Y se reproduce en forma muy importante y es por eso, ¿no es cierto?, que es tan contagioso, porque cuando yo toso, estornudo o cuando hablo, saltan gotitas de saliva y dentro de esas gotitas de saliva hay miles de virus
que quedan ya sea, ¿no es cierto?, en el aire como aerosoles o caen a las superficies. Y es a partir de esas gotitas que nosotros nos enfermamos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar por cortar ese contagio, ¿ya? Ahora también se ven afectados los vasos sanguíneos, se ve afectado el hígado, los riñones, el páncreas, el cerebro, ¿ya? El músculo cardíaco, ¿ya? Y los pulmones. ¿Y por qué? Porque este virus genera factores inflamatorios que inflaman todos los órganos. Entre los factores inflamatorios, ustedes habrán escuchado hablar de lo que los científicos dicen la tormenta de citoquinas. Se producen muchas citoquinas y otros factores inflamatorios como las interleuquinas y otras más que nos inflaman por dentro. ¿Ya? Esa es una gran característica de este virus. Y lo otro también, que es protrombótico, es decir, que también se producen trombos que nos pueden llevar a accidentes isquémicos, como un accidente cerebrovascular, se tapa un vasito, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro y genera accidente cerebrovascular, o de las coronarias del corazón nos produce un infarto cardíaco, o embolías pulmonares, o problemas en extremidades inferiores. Como ven, es una enfermedad tremendamente compleja. Por eso, ¿no es cierto?, que los pacientes que llegan a la urgencia con problemas respiratorios y que después pasan a los servicios de UCI, ¿no es cierto?, la lucha es tan grande para salvar las vidas. Ahora, la mayoría de las personas cursa esta enfermedad sin síntomas. Y eso también es peligroso porque no tienen síntomas, pero infectan, ¿ya? Y esa es la tarea, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hacer hoy día y que lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, que la atención primaria participe en forma importante en la educación, en el seguimiento de los casos, es decir, en el seguimiento de aquellas personas que están enfermas y el control de los contactos, ya de los contactos, ¿no es cierto?, que los contactos guarden una cuarentena de 14 días. En la medida que nosotros tengamos un ejército de personal de la atención primaria y otros voluntarios que tengamos haciendo este seguimiento de casos de personas que están enfermas, que tienen que aislarse, que nos preocupemos que estén aislados, que no contagien al resto de las familias, ¿cierto? Y que nos preocupemos de sus contactos, pararemos esta infección. No hay otra forma. Podremos tener más ventiladores, pero esto se juega en la comunidad y por eso, ¿no es cierto?, que es importante lo que estamos haciendo a partir de ahora. Y como ven, ¿no es cierto?, ustedes, acá esto es bastante complejo. Ahora, especialmente en los pulmones, lo que se produce es que, ustedes saben, ¿no es cierto?, que están los alveolos, ¿ya? Y los alveolos se ven inflamados y no puede hacerse el intercambio del oxígeno que ingresa al organismo y el anhídrido de carbono que sale. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando la persona va a requerir ¿no es cierto?, estar en los equipos que están en las UCI. Y que ha sido, ¿no es cierto?, que se han comprado muchos respiradores, ¿no es cierto?, pero esa es como la última parte de la enfermedad. Entonces nosotros hoy día tenemos que tratar de luchar en la primera parte de la enfermedad. Aquellos que los detectamos, ¿no es cierto?, como enfermos, los aislamos y nos preocupamos de sus contactos para que guarden la cuarentena. Esa es la tarea de hoy día. Además de que, desgraciadamente, los equipos de la UCI tienen que seguir luchando porque no haya más mortalidad. Bueno, ¿cuándo decimos que podemos tener una sospecha de COVID-19? Bueno, fiebre mayor de 37,8, dolores musculares, dolores de garganta, un decaimiento, tos, dificultad respiratoria, respiración jadeante, dolor torácico, cianosis por falta de oxígeno, diarrea, alteración aguda del sentido del olfato y del gusto. Las dos grandes características que tiene de presentación este virus es alteración respiratoria y alteración de la parte digestiva que se produce diarrea. El virus también tiene unos receptores a nivel del intestino, del estómago, y ahí también se instala y produce diarrea. Entonces, esas son las dos situaciones más graves por las cuales la persona consulta. Ahora, ¿qué pasa en las personas mayores? Las personas mayores, su presentación es atípica. Muchas veces la persona mayor no hace fiebre porque tiene un sistema inmunológico que ha tenido cambios, desgraciadamente ha tenido cambios, porque la fiebre es un mecanismo de defensa y el adulto mayor no hace fiebre. Y eso
ha llevado que muchas veces los adultos mayores lleguen a los servicios de urgencia y los devuelvan a la casa porque no tienen fiebre, desgraciadamente. Por eso, ¿no es cierto?, que mientras más nosotros difundamos las características del envejecimiento para toda la población, y especialmente, ¿no es cierto?, para el equipo médico, es importante. Puede también tener escasa tos, pero sí va a tener decaimiento, desorientación, lo que también se llama delirium, que la persona está desorientada. Es decir, que hay cambios en su conducta. La persona hasta ayer cocinaba, por ejemplo, la señora cocinaba y dejó de cocinar. El caballero salía y dejó de hacerlo. Empezó a caminar más lento. Tiene esos cambios y esos cambios son los que nos tienen a nosotros que preocupar de que la persona le está pasando algo. Fíjate, esto es lo que se debería haber hecho en los hogares de larga estadía, los llamados, ¿no es cierto?, residencias de adulto mayor. Se debió haber trabajado, ¿no es cierto?, en que el personal, primero que el personal no llegue contagiado y que después conozca bien, ¿no es cierto?, los signos y síntomas que presenta el adulto mayor. Esto es muy importante que todo el mundo lo conozca, y también se produce agitación. La persona está como nerviosa, está como agitada. Y así que estas son las características de la persona mayor, como presenta la enfermedad. Y las personas mayores también, ¿no es cierto?, tienen enfermedades que hacen una comorbilidad de la infección por este virus, que hace que la situación sea más grave, y muchos tienen asma, EPOC, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad. Pero estas enfermedades como el asma, el EPOC, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, uno las puede tener compensadas, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, ustedes, muchos que van los que van mucho a los centros de atención primaria, se controlan esta enfermedad. Y hay 4 factores fundamentales de control. La alimentación, ¿no es cierto?, disminuir los hidratos de carbono, que son factores inflamatorios, consumir verduras en grandes cantidades, consumir legumbres que tienen fibra, la fruta en forma moderada, y en especial consumir proteínas, porque si nosotros, las proteínas no se almacenan en nuestro cuerpo y nosotros necesitamos consumir proteínas diariamente. La recomendación para un adulto mayor es 1 gramo por kilo de peso, y lo ideal es que esa cantidad se distribuya al desayuno, al almuerzo y a la cena, para mantener ese aporte proteico durante todo el día. La proteína, ¿no es cierto?, es la que va a reconstituir todas nuestras células, es la que nos forma las hormonas, nos forma las enzimas, todo. O sea, nosotros funcionamos, nuestro organismo funciona porque necesita proteína. Y ese es un gran tema del adulto mayor, por ejemplo, cuando está hospitalizado, que empieza a dejar de comer y empieza rápidamente con las úlceras por presión, porque le falta proteína y además le falta movimiento. Y otra cosa de la alimentación fundamental es el agua. Desgraciadamente, cuando envejecemos, perdemos alrededor de un 40%, un 40% del agua intracelular y extracelular, ¿ya? Y eso lleva a grandes cambios, ¿no es cierto?, de relación hidroelectrolítica y a lo que se llama la homeostasia, que es el equilibrio interno, y ese equilibrio interno es muy frágil. Entonces, si nosotros no nos alimentamos bien con verdura, con fruta, ¿no es cierto?, y no tenemos el aporte de esas vitaminas y minerales, y que no me voy a extender acá porque no es del tema, pero hay los alimentos más críticos, los nutrientes más críticos al adulto mayor son las vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces, si no tenemos esa buena alimentación, puede esa homeostasia desequilibrarse y producir descompensación de estas enfermedades. Y el agua es fundamental. Las células están hechas fundamentalmente de agua. Y lo que se recomienda para el adulto mayor son 2 litros diarios, en donde se incluyen las comidas, y la recomendación del agua son 5 vasos medianos al día de agua. Por favor, tomen agua. Lo que nosotros más encontramos en nuestras consultas de atención primaria, son adultos mayores deshidratados. Y si yo estoy deshidratada, todo mi organismo se va a ver afectado. Y lo otro, ¿no es cierto?, es realizar ejercicio. Nosotros en la Universidad de Chile tenemos una clínica de caída que ha puesto a disposición en YouTube un ejercicio para que la persona mayor haga mientras está en la casa, porque para no perder masa muscular, lo que se llama la sarcopenia. Es muy importante, porque si yo pierdo masa muscular, me voy a hacer frágil, y la fragilidad, si yo llego frágil a tener esta enfermedad, el pronóstico es mucho más difícil cuando llego, ¿no es cierto?, a un servicio de UCI, porque llego con fragilidad.
Y el tercer elemento es, ¿no es cierto?, son los fármacos. Y los fármacos, por favor, tomárselos bien. Si le dicen una metformina, una cada 8 horas, tómeselo a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Tómelos por horario. Nosotros vemos mucho en nuestra consulta que hay muchas personas mayores que se lo toman a cualquier hora, los medicamentos, y eso no sirve. ¿Ya? Por lo tanto, alimentación, ejercicio, fármaco y participación social, que participen con otros, ya que se contacte, que no queden aislados, ¿no es cierto?, dentro del confinamiento que tenemos, es fundamental para mantener el estado de salud de las personas mayores. Ahora, ¿cuál es el grupo de mayor riesgo de las personas mayores? Aquí vemos en este gráfico que el 85% es autovalente, es decir, que se vale por sí mismo, que no requiere de una tercera persona que haga las cosas por él. Y tenemos dentro de ese grupo alrededor de un 15 o un 20% que tiene fragilidad, en lo que yo le decía que va perdiendo masa muscular, que se llama sarcopenia, y se va haciendo frágil y se va comprometiendo todo su organismo. Y esas personas frágiles son las más propensas ¿no es cierto?, a fallecer si llegan a tener esta enfermedad. Pero nosotros no. Hemos visto muchos adultos mayores que han logrado salir adelante. 104 años, el otro día en el Instituto Nacional de Geriatría salía una señora como de 104 no sé, o más de 100 años y salió y se salvó, porque no era frágil. Te fijas, mantenía un buen estado de salud. No es la edad, es la fragilidad lo que nos lleva a complicarse la enfermedad. Y después tenemos ya un grupo, ¿no es cierto?, que tiene dependencia, y que alrededor de un 14% de los adultos mayores son dependientes, y las personas que llegan a los establecimientos de larga estadía, a los ELEAM o a las residencias, son personas frágiles o dependientes. Por eso, ¿no es cierto?, que los cuidados que teníamos que tener en estas instituciones eran del mayor cuidado, y por eso, ¿no es cierto?, que han fallecido tanto. En Europa se están haciendo investigaciones por qué la mitad de los adultos mayores fallecidos fallecieron en instituciones de larga estadía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se tomaron las medidas a tiempo cuando se sabía lo que se tenía que hacer? Y habrán muchas investigaciones porque nos servirán, ¿no es cierto?, para mejorar las cosas y no ver esta gran cantidad de adultos mayores que se están yendo solos, ¿no es cierto?, se están yendo solos, la familia los deja servicio de urgencia y después no los ve nunca más y no se despide, de una tristeza total, cuando podríamos haber prevenido muchas muertes. Bueno, la fragilidad, ¿no es cierto?, como les decía, es que disminuye la capacidad de reserva y adaptación de la homeostasis, este equilibrio que les decía yo, y esto está también relacionado con factores individuales, y está acelerado por estas enfermedades crónicas, los hábitos tóxicos, el desuso, el no hacer actividad, y las condiciones sociales, ¿no es cierto? Y aquí les comparto a esta señora, ¿no es cierto?, que es la pobreza multidimensional, que decimos que tiene una baja educación, que tiene mal acceso a salud, que tiene una seguridad social, ¿no es cierto?, que es de unas bajas ingresos, tienen vivienda, pero la vivienda han envejecido junto con ellos, vivienda donde no se conserva bien el calor, el frío fundamentalmente, y, ¿no es cierto?, la vida en general es precaria. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, una adulta mayor que tiene que salir a trabajar porque la jubilación no le alcanza. Pero también no hay que estarle prohibiendo a las personas lo que quieran hacer. El tema y el concepto, aquí yo voy a desarrollar dos conceptos fundamentales, después, ¿no es cierto?, que me parece que son fundamentales para que la persona mayor siga teniendo una salud mental lo más adecuada posible, que son la autonomía y la dignidad de la persona. Entonces, ahora vamos a ver los autocuidados que tiene que tener la persona mayor en su domicilio y en la comunidad. Aquí les muestro estas láminas, ¿no es cierto?, para que vean cómo se expande y cómo se distribuye en el espacio, ¿no es cierto?, estas gotitas. Hay distintos estudios que dicen que llegan hasta 8 metros. Puede ser, ¿no es cierto?, que yo vaya a un supermercado y no hay nadie, pero hace un momento puede ser que haya estado una persona que tosió y que quedó, ¿no es cierto?, como aerosol, estas gotitas en el aire, ¿no es cierto? Y por eso la importancia de usar la mascarilla. La mascarilla, ese es el otro medio también de protección. Entonces, vemos aquí es donde se produce el contagio por esta razón. Ahora, ¿por dónde ingresa este virus? Ingresa por 3 lugares. Ingresa por la mucosa del ojo, por la cavidad nasal y por la boca, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se transmite? Con la mano, yo voy a tocar un lugar donde, que ya sea, ¿no es cierto?, en el metro, en la superficie, y me voy a llevar las manos, ¿no es cierto?, a la boca, a las narices o a los ojos y me voy a contagiar. Esa es la forma de contagiar. Entonces está la mano, los ojos, la nariz y la boca. Y por eso, ¿no es cierto?, que yo tengo que permanentemente tener mis manos lavadas con agua y jabón. Bueno, aquí también es lo que se llama número básico de reproductividad, que una persona infecta a varios. Por ejemplo, esta persona infecta a 3 y a su vez este infecta a otros 3. Por eso que el contagio, ¿no es cierto?, es tan grande de esta enfermedad, y lo que estamos sufriendo en este momento en la región metropolitana es que hay un alto nivel de contagio. Entonces, aquí el gran lema, ¿no es cierto?, es que lavarse las manos salva vidas. A ver, ahora, ¿cómo lavarse las manos? Esto es importante, ¿ya? Nosotros varios, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, sobre todo en enfermería, desde el primer día que llegan a la escuela le estamos enseñando a lavarse las manos. Y esta forma de lavarse las manos nos asegura, ya hay estudios, investigaciones, de que si yo me lavo de esta forma las manos, mis manos quedan libres de microorganismos. Entonces yo voy a tener jabón, pongo el agua, ¿no es cierto? Abro la llave y me pongo jabón en las manos, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, inicio este movimiento para hacer, ¿no es cierto?, para sacar espuma del agua, y empiezo, ¿no es cierto?, primero interdigital y también en la parte superior de la mano, y después en la palma de la mano, ¿no es cierto?, continúo interdigital, ahí me estoy limpiando. Después se fija que tomo aquí, ¿no es cierto?, me limpio bien, ¿no es cierto?, aquí el dedo, este dedo, ¿no es cierto?, y después tomo el otro y me hago este lavado y después vuelvo y después, ¿no es cierto?, hago este movimiento, me limpio ahí, después hago este movimiento para limpiar las uñas, después me limpio, ¿no es cierto?, me lavo y me lavo, ¿no es cierto?, a nivel de la muñeca, ¿ya? Y ya tengo, ¿no es cierto?, mis manos libres de microbios, me enjuago con agua y ojalá me secara con una toalla Nova, porque si yo me seco con la toalla, lo más posible que otra persona se haya secado también con una toalla y haya dejado, ¿no es cierto?, virus en esa toalla. Entonces lo ideal es secarse con toalla Nova. Y ahí tengo mis manos libres de microbios. Y aquí les muestro, ¿no es cierto?, cómo deben estar las manos con harto jabón, que tenga harta espuma. Y eso nos asegura que el virus desaparece. Y si yo salgo a hacer compra, o tengo que ir a la farmacia, o tengo que ir al médico, lo ideal es utilizar una botellita de alcohol gel, ¿ya? Porque los guantes, yo con los guantes me puedo infectar más. Los guantes son para el personal de salud. Entonces, si uno sale de la casa, utilice, si cada vez que tocó algo que le pareció extraño, límpiese y, ¿no es cierto?, y utilice el alcohol gel en sus manos. Y ahí usted, ¿no es cierto?, con el alcohol gel quedará libre. Y tiene que estar consciente de eso. Y después, cuando vuelve a su casa, se hace un buen lavado de manos con jabón en la forma que les dije recién que debe lavarse las manos. Bueno, la otra medida fundamental, ¿no es cierto?, es usar y quitarse es cómo usar y quitarse las mascarillas. Porque uno ve en la calle que la gente que cómo está usando las mascarillas llega a dar pena, porque si no se usa bien la mascarilla es un factor de mayor infección. ¿Ya? Entonces la mascarilla, lo primero, ¿no es cierto?, antes que yo me ponga la mascarilla, debo lavarme las manos con agua y jabón. Después, ¿no es cierto?, el punto 2 aquí, que tomo la mascarilla y, ¿no es cierto?, me la pongo aquí en la parte de boca y nariz y hago que cubra bien mi nariz y mi boca, bien cubierta. Y aquí, ¿no es cierto?, las que son varias mascarillas traen una especie de un alambrito que nos permite que se fije bien aquí en los bordes de la nariz, ¿ya? De tal manera que quede bien, bien, ¿no es cierto?, bien, que nos selle, ojalá sellara bien. Uno ve unas mascarillas que tienen que estar, nos sellan bien la cara. Y posteriormente, ¿no es cierto?, nosotros las fijamos con los elásticos o lo que tenga
en las orejas, ¿ya? Esa es la forma correcta. Y para sacarnos la mascarilla la tomamos de los elásticos, de lo que afirme, y las tomamos de ahí, y las eliminamos, ¿no es cierto? Si estamos usando mascarillas clínicas u otras, ¿no es cierto? Las eliminamos a la basura, ¿ya? Y muy importante es no tocar la parte externa de la mascarilla. Uno ve a veces hasta las autoridades cuando están dando todas las mañanas el informe que se tocan por aquí y por allá, se están contagiando, porque toda la parte externa de la mascarilla va a tener virus que uno ha generado o que uno puede haberse encontrado. Entonces, nunca tocar la parte externa. Ahora, en este gráfico, ¿no es cierto?, aparece cómo debe ser la mascarilla. Debe quedar bien fija y debe quedar bien fija la parte de la nariz y de la boca. No debe quedar ni nariz ni boca afuera. Y uno ve mucha gente que la tiene solamente puesta en la boca, ¿ya? Y este otro, ¿no es cierto?, esta otra máscara también nos sirve. Y aquí, ¿no es cierto?, este señor muestra cómo solamente las va a manipular a través de los elásticos. No, nunca la va a tomar por la parte externa. Bueno, el uso obligatorio de mascarilla, ¿no es cierto?, está en el transporte, en los supermercados, los establecimientos de salud, en los bancos, en los lugares de trabajo, en los ascensores, aeropuertos, teatros, cines, residencias de adultos mayores, lugar de fabricación, galerías, tribunas. En todos estos lugares es obligatorio hoy día el uso de la mascarilla. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo estas gotas se transforman en aerosoles y cómo pueden llegar, ¿no es cierto?, hasta distancias importantes. Y aquí, ¿no es cierto?, cómo caen hasta, ¿cierto?, hasta la superficie. Y fíjense ustedes que se han hecho diversos estudios que muestran cuánto tiempo vive el virus en la superficie. Entonces, en el aire vive hasta 3 horas, sobre el cobre hasta 4 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, sobre el plástico entre 2 a 3 días y sobre el acero entre 2 a 3 días también. Entonces, por ejemplo, cuando el delivery nos lleva los alimentos y nos lleva con plástico o nos lleva con papel, hay que pensar, ¿no es cierto?, que esa persona puede haber hecho una mala manipulación y que ese contenedor del alimento puede venir infectado. Entonces hay que desinfectar las verduras antes de usarlo. O sea, todo lo que nosotros compramos afuera, tenemos que tener la precaución de desinfectar en donde viene, el alimento, no importa cuál sea. Ahora, ¿cómo se contagia? ¿No es cierto? La persona tose y cae acá en una superficie, ¿no es cierto? Y posteriormente la persona se da la mano, ¿no es cierto? Da la mano y, ¿no es cierto?, y después nos tocamos la cara, la boca, la nariz, y, ¿no es cierto?, el virus entra hasta nuestro organismo. Por eso que la higiene de la casa, de los lugares de trabajo, debe ser muy importante, de toda la superficie, porque hay que pensar que en todas las superficies puede haber virus en este momento que está circulando tanto en los supermercados, en los metros, en las micros, en todas partes. Por eso, ¿no es cierto?, que debería haber en este momento grave que vivimos, debería haber la mínima gente que saliera a la calle para terminar con esto que estamos teniendo hoy día. La cantidad de fallecidos diarios y de casos diarios ya es muy importante en Chile. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando volvemos de la casa? Al volver de la casa, lo ideal es quitarse los zapatos, tener zapatos para andar dentro de la casa, dejar zapatos afuera y quitarse los zapatos. Si tengo mascotas, desinfectar las patas de las mascotas también al entrar. Quitarse, si yo he andado mucho tiempo, quitarse toda la ropa, ¿no es cierto?, eliminar toda la ropa y lavarla, y uno bañarse, cuidarse el pelo, etcétera. Todo lo que sea, ¿no es cierto?, bolsos, carteras, también dejarlo a la entrada, desinfectarlo, y también, ¿no es cierto?, desinfectar los anteojos, desinfectar los celulares, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, esas son las medidas importantes para que el virus no ingrese a la casa. Eso es lo importante, y por eso, ¿no es cierto?, que lo que hacemos es que vivamos en familia el mismo grupo, porque puede ser que alguien venga de fuera y que no haya tomado las medidas de precaución y nos trae el virus a nosotros hasta la casa sin saberlo, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, que todas estas personas que hacen delivery, hay todo un protocolo que deben estar lejos, no deben estar cerca cuando entregan el alimento. Ahora, lo importante, ¿no es cierto?, aquí es mantener la distancia de 1 metro o más. Yo diría 1,5 metros, 2 metros. Mientras más distancia haya entre uno y otra persona,
va a haber menos posibilidades de contagio, ¿ya? Especialmente aquellas que tosen, estornudan o que tengan fiebre, ya deben estar con una distancia. Vemos todavía, ¿no es cierto?, que eso tampoco se respeta. Ahora, la salud mental se va a ver afectada a los adultos mayores. Y ya les decía, ¿no es cierto?, que los conceptos de dignidad, la dignidad es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorar como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Entonces, uno debe respetar a todo adulto mayor sin juicio de valor, que es feo, que es sucio, que es pobre, no. Es un ser humano igual que otro y se debe la dignidad. En la medida que el ser humano es tratado con dignidad, mantiene su salud mental. El adulto mayor, ¿cuándo se ve más afectado? Cuando es invisible para el otro, cuando se le deja al lado porque ya no produce. Ahí se afecta la salud mental del adulto mayor. Y cuando se le trata como niño y no se le deja que el adulto mayor sea autónomo. El principio de autonomía presupone que una persona tiene derecho a determinar qué es bueno para él, según su proyecto de vida, tras recibir una información adecuada. Es decir, nosotros le entregamos información a la persona mayor y esa persona decide qué hacer. Y la autonomía, en la medida que yo mantengo la autonomía, mantengo mi salud mental. Entonces la salud mental se basa en dignidad y en autonomía, en que me traten como persona, no porque tengo más edad, yo voy a hacer que los otros digan qué es lo que tengo que hacer y me traten como niño. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, una persona dice no queremos morir por coronavirus, la gente no quiere morir por esto, ¿ya? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado porque los cuadros depresivos se pueden agudizar, el estrés también puede afectar más y también, ¿no es cierto?, el que no haya contacto con otras personas también puede disminuir. Por eso, ¿no es cierto?, que deben tratar de usarse la música es algo extraordinario, que el adulto mayor puede escuchar música de su tiempo, le permite pasar un momento muy agradable con sus recuerdos. Y aquí tenemos hartos medios de comunicación, hoy día teléfono, ¿no es cierto? Tenemos las videollamadas, etcétera, en que nos podemos comunicar mucho más directo con las personas. También la actividad física, por ejemplo, este ejercicio aquí de estiramiento, es muy importante mantener la flexibilidad de nuestro cuerpo. Y también otro ejercicio para mantener la masa muscular, especialmente a nivel de pierna, a nivel de cuádriceps. Y el programa que tiene la clínica de caída del hospital se llama Me Cuido en Casa. Ustedes ponen en YouTube Me Cuido en Casa y van a aparecer los videos que son recomendados para que el adulto mayor haga en su casa. Lo otro es la lectura. La lectura es algo, ¿no es cierto?, que nos hace imaginar, que nos mantiene un momento de gran imaginación y nos hace trabajar el cerebro más que mirar televisión. Claro, no vamos a dejar de mirar televisión porque tenemos que conocer lo que está pasando, pero también la lectura desde el punto de vista cognitivo nos mantiene la atención y la memoria en forma muy importante. Entonces, como ven, se pueden hacer varias actividades. Y finalmente, dos palabritas sobre los cuidados de los adultos mayores en la residencia de larga estadía. Lo que yo espero que cuando volvamos veamos esto, ¿no es cierto?, que los adultos mayores se sienten en torno a una mesa y conversen, no como hoy día lo que vemos es que es una fila de sillones y gente sentada. Y lo que se ve, ¿no es cierto?, es que están los adultos mayores en muchos hogares, que están a lo largo del país, muchos hogares que están regidos por la autoridad sanitaria, que tienen autorización sanitaria, y otros que son ilegales, ¿no es cierto? Se ve mucha gente que vive en los hogares, por eso, ¿no es cierto?, que es más fácil que se contagien y fallezcan. Y bueno, en Francia, en Europa, ¿no es cierto?, en España, en Italia, donde murieron más fueron las residencias y la mitad de los fallecidos, adultos mayores, fallecieron. Bueno, aquí, para mi gusto, se pusieron en cuarentena, pero muy tarde, podría haberse hecho más cosas. Y me gusta mucho esta foto porque es de una residencia en España, en donde el lema que tienen es me quedo en casa con mi otra familia, es decir, me quedo en casa para cuidarlos, ¿no es cierto? Y tendré turnos, cada 15 días habrá un grupo, y el grupo que entre tenemos que asegurar, ¿no es cierto?, que esas personas no vienen contagiadas. Y en la medida que aseguramos que no vienen contagiadas, no vamos a contagiar a las personas que están dentro. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes, el adulto mayor y el COVID. Muchas gracias por vuestra atención.